Muy bien, Pablo, podemos volver a hablar de mercados, de inversiones, con la gente de Portfolio. Ya está en línea con nosotros Pedro Ciaba Serrate para dialogar esta mañana. Bueno, un placer, Pedro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, y palpitando el arranque de la semana después de nuestro feriado extra large. Así es. Las acciones argentinas cotizaron en Wall Street el viernes, no lo hicieron en el mercado local, y bueno, ahora hay que ponerse al día. Aparentemente el humor del mercado está un poquito mejor después de una semana negra, ¿no? La semana pasada fue tremendamente negativa para las inversiones de riesgo. Completamente de acuerdo. Es verdad, bueno, esta es una semana corta, la semana pasada para nosotros fue corta, pero no para Wall Street, como marcaste. Fue un viernes bastante flojo para Wall Street en general, que sigue con las ideas de recesión, una Fed que tenía de plan original subir 50 veces la tasa, la inflación general hizo que tuviera que ser un poco más fuerte. Me parece que el mercado, ya después del dato general de 1%, le fue marcando un poco el ritmo, terminaron siendo 75 BPs y parece que vamos a una suba acá a fin de año de otros 200-250 basis, con lo cual está esperando, me parece que el mercado, que vaya a una Fed más agresiva. Las cotizaciones lo tomaron de esa manera. Fue un viernes y una semana bastante floja para lo que es emergentes, y los bonos argentinos, por más que no cotizaron acá localmente, en el exterior la verdad que el viernes lo hicieron bastante flojo. Ya de nuevo en mínimos por reestructuración, el precio promedio ponderado de los globales argentinos está por debajo de los $26. Son escenarios de reestructuración muy agresivos, es algo, un tema que venimos repitiendo hace rato, cada vez en niveles más bajos. Para tener una idea, un global 35, ¿no?, que es el bono de menor paridad dentro de la curva argentina, hoy en día está priceando una reestructuración. Si el eventual proceso arranca en diciembre del 2024, con una tasa de salida más o menos del 15%, que es lo que nosotros estimamos. Obviamente esto va a depender mucho de qué pase con la tasa afuera, ¿no?, para ver el riesgo país posterior, pero con quitas de capital por arriba del 55%, ¿no? Estamos hablando de una reestructuración priceada muy, muy agresiva, mucho más de lo que vimos en el 2020. Bueno, o sea que ya el mercado da por hecho, por descontado, que viene una nueva renegociación de la deuda con el próximo gobierno. Sería un milagro que no ocurriese, ¿no? Ahora, si no ocurre esa reestructuración y Argentina vuelve a los mercados y está en condiciones de refinanciar su deuda, pero ahí los precios pueden volar de una manera impresionante. Completamente, incluso con una reestructuración, si la reestructuración es menos agresiva de lo que plantea hoy en día los precios, también uno puede tener un upside interesante. Ahora, la verdad que el contexto actual, obviamente el precio se ve muy influenciado por el clima emergente en general, ¿no?, y por una situación de liquidez que se va contrayendo y la posibilidad de una recesión en diferentes lugares del mundo, pero también por lo propio, ¿no? O sea, la agenda propia, la verdad que afecta muchísimo todo lo que sucedió con la deuda en pesos, que en definitiva es un ataque directo al programa financiero de este año y del año que viene. O sea, el propio acuerdo con el fondo planteaba de que la Argentina hoy en día la única herramienta genuina de financiamiento es el mercado doméstico, si no se quiere caer por completo en la monetización del déficit, ¿no?, en el Banco Central emitiendo para cubrir las cuentas del sector público, que es algo que obviamente se usó y se abusó en 2020 y 2021, y este año que parecía que estábamos yendo hacia un camino un poco más racional, a partir del segundo trimestre empezamos a ver cómo empezó a aflojar el mercado doméstico, empezó a aflojar este acceso, se volvió a emitir, el Banco Central a ayudar al fisco, y bueno, y de esa manera obviamente el mercado empezó a desconfiar, especialmente para el crecimiento de la deuda futura, ¿no? Y fue todo lo que hemos visto en las salidas de los fondos comunes de inversión, ¿no?, y la debilidad que tuvo la deuda en general las últimas 2 semanas. A ver, Pedro, Pablo, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Ahí estamos bien, perfecto. Ahí tuvimos un pequeño inconveniente. Lo estaba escuchando con atención a Pedro. Te quería comentar, Pedro, antes de avanzar también con la deuda local. Vos sabés que los bonos argentinos, los bonos en dólares de la Argentina, a partir de julio empiezan a volverse más atractivos porque aumenta el cupón de intereses. Es decir, que vos tenés un título súper barato, pero que además, o sea, tenés 2 ventajas ahí. El precio de los bonos cayó mucho
pero el cupón aumenta. Quiere decir que tu rentabilidad y tu recuperación de la inversión es mucho más rápida. Digo, esto es un tema que hay que empezar a mirar. Este es un tema importante del cual tuvo mucho que ver el posicionamiento, especialmente de los fondos de afuera, ¿no? Que es la famosa tasa corriente, que no importa solamente el cupón, sino también importa el cupón con respecto al precio actual, ¿no? Y, por ejemplo, los bonos 38 y 41, que son los bonos del indenture viejo, el de la deuda del 2005, tenían los cupones más jugosos y entonces, por lo tanto, aún con precios un poco mayores, las tasas corrientes, las famosas current yield más altas, y eso es especialmente durante los primeros años, ¿no? Que era donde el mercado pensaba que como los pagos de la deuda eran relativamente manejables, la Argentina iba a poder pagar los bonos y eventualmente 2024, 2025, donde los pagos empiezan a ser mucho más abultados y donde el mercado está prediciendo que se viene una reestructuración con una probabilidad por arriba del 97-98%, hacía que obviamente fuera mucho más tentador posicionarse en un 38 o en un global 41. Ahora, un punto importante que le juega bastante en contra a la Argentina es que hoy en día hay muchos bonos emergentes, incluso high yield corporativos en Estados Unidos, que ahora quedaron con tasas corrientes también muy atractivas. Claro. Y entonces eso compite, ¿no? O sea, el costo ahora ya no es tan atractivo un bono argentino, incluso con una current yield tan alta. Claro, porque la caída de los bonos en el mundo, incluso lo que es el bono high yield, los bonos basura, ¿no? En Estados Unidos, te paga bastante más. Ese problema de la tasa de interés más alta. O sea, cuando uno dice, y bueno, ¿qué impacta la tasa de interés más alta? Ahí que no tengo que correr tanto riesgo para llevarme una buena rentabilidad. Entonces, voy a los activos más seguros, que obtienen buen rendimiento, y no tengo que estar arriesgando en activos emergentes, o en activos muy riesgosos, como es en este caso un bono argentino. Completamente de acuerdo. Incluso, y esto obviamente fue muy malo, especialmente para los bonos argentinos que tenían tasas corrientes muy bajas y por muchísimo tiempo, que es la parte más corta de la curva argentina, los famosos 29 y 30. Incluso la versión local, el L30, que es muy popular acá en el mercado local, tienen tasas corrientes muy bajas, y con un aumento de lo que son las tasas en el mundo, la verdad que se vieron golpeados, pero por ambos lados, ¿no? Y encima son los bonos que más valor tenían si la Argentina empezaba a pagar las primeras cuotas de capital. En el 24 sí, pero en el 25, lo más importante. Y dado que el mercado está descontando de que la reestructuración sería antes, esos bonos obviamente fueron muy castigados y la curva obviamente está totalmente invertida, ¿no? Correcto. La última te hago, Pedro, ¿cómo estás viendo el dólar? ¿Qué se puede esperar del dólar esta semana? Después de un fuerte aumento de la brecha, el contado con liqui cerró arriba de 240 pesos, fin de la semana pasada, la brecha volvió al 90%. ¿Qué escenario ven? Era muy llamativo que el dólar no reaccionara, ¿no? Especialmente después de toda la salida que hubo de los fondos comunes de inversión, especialmente los SER, ¿no? Pero también en la industria en general cayó más o menos el patrimonio un 2-3%. Parte de esos pesos me parece que fueron al contado con liquidación, al MEP, a los dólares financieros, y parte explicó también, ¿no?, la suba fuerte que tuvo en las últimas 2 semanas, ¿no? Pasó más o menos de niveles de 210 a 240, y yo creo que también tuvo un poco que ver la solución parcial que trató de hacer el gobierno con el Banco Central comprando títulos títulos en pesos para tratar de sostener las cotizaciones, normalizar un poco las tasas, pero eso lo hizo obviamente a costa de inyectar pesos. Con la data oficial que tenemos hasta el momento, sin tener en cuenta las estimaciones de mercado, más o menos vemos 150-160 mil millones de pesos en las primeras ruedas de intervención directamente para sostener los precios de los bonos, y justamente esos pesos obviamente es más liquidez en la economía, y nosotros seguimos mucho lo que es la relación de la liquidez total con la evolución del contado con liquidación. Y hacía rato, puntualmente desde febrero, que vemos que la evolución del contado con liquidación había estado por debajo de lo que era la evolución del M3, ¿no?, que es la liquidez global de la economía. Y la realidad es que ha hecho una convergencia bastante importante en estas últimas 2 semanas, pero mirando plenamente el fundamento monetario, el fundamento económico, todavía tiene recorrido el contado con liquidación para ir a hacer el famoso catch-up hasta a la evolución de la liquidez de la economía. Para tener un valor sí muy fundamentado monetariamente, podría andar en 270 pesos el contado, con lo cual la verdad que podría tener suba para adelante. Puede tener un recorrido mayor, no está tan lejos de ese valor exactamente técnico. Clarito.
Pedro, un gran abrazo, gracias por estos minutos y bueno, un saludo a todos los amigos de Portfolio Personal Inversiones. Dale, Pablo, un abrazo. Saludos, hasta luego. Ahí estaba Pedro Ciaba Zarrate, de Portfolio Personal Inversiones, haciendo un repaso de cómo vienen los principales indicadores financieros y bursátiles, es decir, para el balance de la semana. Pero ya estamos hablando del